Revisamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF, orden falsa. Estamos hablando de esta detención al ex viceministro de Economía, Enrique Lax, que luego resultó ser pues una orden de aprehensión falsificada. ¿Hasta dónde deben de llegar los entes de justicia para investigar este caso y ver y dar con los responsables de esta falsificación? Que el problema, la preocupación es que se pueda repetir en otros casos, o si no, ya se ha hecho en anteriores ocasiones. ¿Hasta dónde se puede llegar y se puede averiguar la verdad en esto, Philip? Vean, yo creo que aquí es donde lo primero que hay que hacer es preguntarle a los agentes cómo tuvieron conocimiento de la orden de captura. Porque generalmente las órdenes de aprehensión las ejecuta la Dirección Especializada de Investigación Criminalística, el DEIC, que es una unidad especializada, como lo dice su nombre, de la policía. Básicamente es como el cuerpo de detectives de la Policía Nacional Civil. Obviamente la DEIC requiere el apoyo de las comisarías o de las unidades operativas de la policía para ejecutar las órdenes. Pero digamos que ese es como el mecanismo de comunicación Ministerio Público, juzgados, Policía Nacional Civil para hacer efectivas las órdenes de captura. En otros casos, por ejemplo, las órdenes de captura asociadas a casos de narcotráfico o casos de alto impacto, casos de CICIG, son unidades todavía más especializadas. Por ejemplo, las órdenes de aprehensión de CICIG, pues de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, las ejecuta una unidad élite de la Policía Nacional Civil, que creo que es una unidad antinarcótica y demás. Entonces, digamos que los vínculos de comunicación son muy específicos entre Ministerio Público, juzgados y policía. No es que cualquier policía va a poder tener acceso a una orden de aprehensión y la va a ir a ejecutar hoy en la tarde. No, o sea, hay procedimientos. Entonces, el primer punto que hay que preguntarse aquí es cómo estos agentes tuvieron acceso a esa orden. ¿Quién se las dio? La orden supuestamente está fechada 4 de mayo y tiene unos sellos ahí de recibido. Un día después de que él sale del ministerio. Que sale del ministerio. Entonces, eso hay que ver. Ese es el primer punto de rastreo y es cómo esa orden llega a la Policía Nacional Civil para hacerse efectiva. Y de ahí hay que hacer el rastreo hacia atrás. Porque si esa orden le llegó directamente a los agentes, entonces el primer filtro que se evadió, digamos, fue el de la cadena institucional de comunicación. Yo creo que este caso va a ser fácilmente resuelto, porque todo está más o menos sencillo. Primero, hay que ir con los agentes captores. Yo he escuchado que el señor era público, alguien sabía que estaba en un evento y dijeron, mucha, a los que compraron o a los que le pagaron, mucha, ahorita vayan porque está saliendo de ese evento. Llegó una moto, lo detuvo, al rato cayeron hicieron los demás. El alto. Exactamente, entonces... Algo que parecía de rutina, digamos. Todo parecía de rutina, pero primero hay que ir sobre los agentes que lo capturaron. Y ellos, pues, o dicen quién fue, o ellos van a cargar con la responsabilidad y van a la cárcel. Pero esto es nada más como un caso aislado. Y creo que en lugar de ver este punto, miremos toda la fotografía, miremos toda la película. Philip planteaba algo muy interesante. Fíjate pues, ahorita estamos sorprendidos los guatemaltecos, asustados porque decimos, pucha, que en cualquier momento sacan una orden falsa y yo voy a la cárcel. Y sí, a carceleta. Pueden sacar una orden falsa. Pero ¿cuántos casos en este país no han habido donde se filtra información de órdenes de captura reales? Que ese es otro tema que también vulnera la coordinación de los operadores de justicia. Pues es que fíjate, ven, que yo no lo veo tanto en la coordinación de los operadores de justicia. Yo lo veo en la cooptación de la justicia. Yo lo veo en los favores que hacen que ciertas personas sean nombrados jueces, sean nombrados magistrados, sean nombrados policías, sean nombrados fiscales del Ministerio Público o que sean financiados para estar ahí. ¿Qué pasa con el caso, con lo de la FESI? Yo he escuchado que dicen que no se sabe cuándo va a haber un operativo. Ellos en esa misma mañana, a las 3, 4 de la mañana, van con el juez de turno y piden la orden, porque tienen miedo que se filtre la información, porque el sistema está cooptado. Y ese es el sistema que estamos defendiendo. Eso es lo que queremos que no se modifique. Queremos mantener este sistema que nos tiene de rodillas y que beneficia ¿a quién? Beneficia al que puede comprar la orden falsa. Beneficia al que puede pagar para que le digan que lo van a capturar. Beneficia a aquel que puso a la persona en ese cargo a cambio de un favor político. Y los guatemaltecos de pie, ¿qué?
Podemos esperar 10 años en una carceleta antes de ir a juicio. O puede ser que nuestras órdenes se ejecuten rápido para cumplir una cuestión, pero los problemas de fondo no se Cuando se tocan. entrevista al licenciado Lax, él claramente dirige sus señalamientos a este problema del arancel del pollo y él menciona directamente a los que cree son responsables de esto, pero estaríamos hablando que es un problema, un proceso legal que se está yendo hacia otro campo. Pongamos solo el contexto de cuál es la historia del tema del pollo. Cuando Guatemala suscribe el DR-CAFTA en el 2006, se acuerda un proceso gradual de desgravación del pollo, que iba a llegar hasta un arancel cero en el 2023. Lo que ocurre es que, derivado de que en otras partidas arancelarias, el muslo, creo que la pechuga, y se me olvida una tercera, tenían un proceso de desgravación más rápido. Entonces, desde el 2010, Guatemala empezó a permitir la importación de pollo con arancel cero, cuando en teoría el arancel de la carne de cuadril debió haber estado en el 12%. En el 2015, la SAT se da cuenta de esa discrepancia y dice, a ver, tiempo, la carne, el muslo, la pechuga y el tercero que se me olvida, eso sí tienen que entrar en arancel cero. Pero el cuadril no tiene derecho a estar en arancel cero, debería estar en arancel 12.5. Entonces el año pasado, a finales de año, el Ministerio de Economía viene y rectifica y dice, para las importaciones de cuadril ya no es arancel cero, sino arancel 12.5. Entonces se genera un gran boom porque decir, puchica, ¿cómo así que le están subiendo el arancel al pollo y demás? Pero para atender al problema, el Ministerio de Economía activa la Comisión de Negociación Arancelaria en el marco de DR-CAFTA para decir, miren, derivado de que llevamos 6, 7 años permitiendo la importación a arancel cero, por un error nuestro de Guatemala, permitamos la desgravación total, o sea, aceleremos 7, 8 años el plazo. Y esa es la solución que se encuentra en, ¿qué? Marzo, abril pasado. Entonces, en su momento parecía que era una solución gana-gana para todos. Porque, a ver, se regresó al arancel cero, que era lo que por error se utilizó del 2010 al 2015. El periodo en donde el arancel se restituyó en 12.5% fue como de 3, 4 meses. O sea, no tuvo un impacto tan significativo para el mercado. Y en su momento parecía que ningún actor del mercado discrepó de la medida. O sea, parecía que habían encontrado una alternativa. Sí había que deducir responsabilidades, porque había que preguntarse, a ver, primero, ¿de dónde viene esa discrepancia? Y segundo, ¿perdió el Estado ingresos derivados de esa discrepancia arancelaria? Eso es lo que estaba siendo sujeto de investigación. Y ese es el proceso por el cual el mismo Enrique Lax presenta una denuncia ante el Ministerio Público para decir, miren, como ya resolvimos el problema, pero ya hubo un problema administrativo que hay que investigar. Que resolver. Y él mismo presenta la denuncia al MP y ahí es donde arranca la investigación. Entonces, esa es la parte que no tiene sentido. ¿Cómo así que él mismo presenta la denuncia? Y entonces, ¿por qué se va a emitir una supuesta orden de captura? Por algo que él denunció. Cabal, esa es como la parte del círculo donde se cae esa hipótesis. Pero fíjate que aquí hay algo bien interesante. Vemos cómo la justicia, en este caso, está siendo utilizada para resolver un supuesto conflicto entre grandes empresas de pollo. Unos que producen nacionalmente y otros que importan. Y cuando les dicen que por la importación van a pagar más y que tienen suficiente poder y suficiente dinero, dicen, momento, esta es mi finca, aquí yo sigo haciendo lo que quiera y quien se salga de esas reglas va a pagar. Y van y utilizan el sistema que han creado para eso y sancionan a quien supuestamente les está quedando mal. Entonces, este es el enfoque que a la justicia se le da en este país, para resolver conflictos entre grandes empresas y que va a pagar quien a una de estas les queda mal o para beneficiar. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué sistema de justicia queremos? Yo no les voy a decir que la reforma constitucional que se está planteando va a ser la solución a todos los problemas,
pero por algún lugar tenemos que empezar. Y si ya no queremos que la justicia se siga usando de esta forma, tenemos que empezar a enfocar nuestros ojos a cómo vamos a manejar ese sistema. Y posiblemente una reforma constitucional que le dé más independencia a estas personas, un fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, un fortalecimiento del Ministerio Público, son pasos obligados. Pero Fernando, hoy luego de conocerse la noticia de la falsificación y todo, no escapa ni el Ministerio Público, ni la policía, ni el mismo organismo judicial en quedar en un ridículo. Sí, así es. Porque esto no debería suceder en un sistema de justicia pero estable, sólido. Todos los días. Entonces, ahora, ¿qué se puede hacer o qué hacer para que no vuelva o se garantice que no vuelva a pasar, y si se van a llegar hasta los responsables de este tipo de, digamos, como dice Fernando, manipulación en la justicia? Los controles. Es que al final del día, miren, esto fue posible porque aquí en algún lugar de la cadenita operativa de cómo se ejecuta una orden de aprehensión, un eslabón de la cadena falló. Porque otra vez, como les digo, una patrulla solo así no recibe una orden de captura. Hay un proceso de comunicación institucional. Entonces, primero hay que identificar dónde en la cadena es que se rompió el eslabón, y ahí es donde hay que empezar a atender el tema de la comunicación institucional. Porque ahí es donde se puede evidenciar que el sistema es cooptable, que se puede corromper, etcétera, etcétera. Entonces, por eso creo que la investigación de este caso, de ver en dónde es que se cuela la orden falsa al sistema policial, es clave. Porque eso va a permitir generar un mecanismo correctivo para evitar que esto pase a futuro, por lo menos a nivel operativo. Ya a nivel estructural, regresamos al tema de la reforma al sector justicia. Es que, ojo, a ver, aquí puede ser de que el responsable sea alguien externo, puede ser que el responsable sea alguien de la policía, alguien en el MP, alguien en el organismo judicial, a lo interno del juzgado, en fin. Digamos que aquí, hasta que la investigación no arroje resultados, todos son objeto de sospecha. Todos son culpables. Está fuera del ojo del huracán. Y cada uno requiere medidas diferentes. Primero, lo único que yo sí te puedo garantizar que se requiere para todos es fortalecimiento financiero, pero cada uno requiere medidas diferentes. ¿Qué puedes esperar o qué podemos esperar los guatemaltecos de un policía que está así del salario mínimo, que duerme en malas condiciones, que no le dan dinero para echarle gasolina a la patrulla, que los has visto, yo los he visto saliendo de llantas usadas, comprando llantas de la moto de su dinero? Entonces, un policía que vive en estas condiciones y que le ofrecen dinero por hacer algo que a lo mejor parecía que estaba bien, que solo era acelerar algo, lo va a tomar. ¿Por qué? Porque no está dignificado. Tenemos una policía que en este país, en otros países, los niños quieren ser policías, en países del primer mundo. ¿Por qué? Porque es una función, es un servicio. Aquí es una forma de sobrevivir. Entonces, primero, habría que dignificar a la Policía Nacional Civil y que sea un honor ser policía y que tengas que cuidar eso para la policía. A mí lo que me cuesta encajar en esto es, como sucedió con el escape de la patrona, estos casos son fácilmente rastreables. Uno puede dar con los responsables inmediatos, digamos, como puede ser aquí los integrantes o los oficiales, los agentes que hicieron la detención, y la guardia penitenciaria. Lo que no me cabe a mí, no me cuesta encajar, es cómo estos integrantes de las fuerzas de seguridad pueden prestarse para eso si es muy fácil de dar con los responsables inmediatos. ¿Sabes? En el pasado decíamos, porque hay una garantía de impunidad que nos sirve para que me saquen a los 3 días de la cárcel. Hoy por hoy eso ya no es así. ¿Sabes qué es lo que pasa? Ven, ahí pasan varias cosas, pero la primera y la principal de todas es que estas personas reciben órdenes muchas veces jerárquicas. Ellos son obedientes, no deliberantes, son sistemas jerárquicos. Y si reciben una orden de un superior que les dice que eso hay que hacerlo, y que el superior sabe que difícilmente va a ser alcanzado y que puede utilizar a los captores como chivos expiatorios, lo va a usar. Y estas personas, el guardia de presidios que recibió eso, seguramente no actuó él solo.
estaba recibiendo una orden que le decía hacerlo. Y sabes que también puede pasar en muchos casos, que si las personas se niegan a cumplir eso, no solamente van a ser despedidos, son amenazados de muerte, son amenazadas su familia. Es decir, el sistema... por miedo. El sistema, por miedo, por necesidad, por respeto, o sea, el sistema aquí está tan podrido que es necesario rehacerlo. Estamos acostumbrados durante tantos años a actuar de esa forma. Bueno, vamos a una pausa comercial. La etiqueta SF, orden falsa. Regresamos con otro tema, el segundo tema de la noche, la propuesta de ley de aguas. ¿Qué hay con esta iniciativa de ley? ¿Por qué podría ser la solución o también un punto de conflicto para el país? Volvemos luego del corte.